de Legal Radio. En el día de hoy tenemos al director de Billboard Legal. Mira, coincidimos con el nombre, hay que registrarlo primero. Señores, hay que registrar. No. Démosle un fuerte aplauso a Warner Cubilete, que es procurador fiscal, pero trabaja con asiento en despacho de Procuraduría General de la República y viene a compartir con nosotros sobre diplomados, sobre lavado de activos. Bueno, vamos a esperar que él nos explique todo. Démosles un caluroso aplauso como bienvenida. Hoy, como tenemos en el plato fuerte de este sábado al distinguidísimo Warner Cubilete, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAST, graduándose cum laude en la licenciatura en Derecho en el año 2003, que también posee maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santo Domingo. También es especialista en Ciencias Penales de la Escuela Nacional del Ministerio Público, cursó el programa de Derecho Procesal Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, también es especialista en Derechos Humanos del Instituto Superior para la Defensa y participó en el curso sobre extinción de dominio por la Red de Fiscales contra el crimen organizado en Costa Rica. También es máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Abierta para los Adultos en Santo Domingo en el 2016 y ha impartido clases de Derecho Penal y Estrategias de Litigación en las universidades UAST, la Católica, OIM y la UAPA. Bienvenido, Warner. Para nosotros es un privilegio y honor. Antes que Warner nos salude, quiero hacer una pregunta para que nos respondan el saludo. Porque vi que publicó RCC Media aquí, director ejecutivo de Billboard Legal Academy. Ya tú no estás en el Ministerio Público, entonces no. Sí, claro que sí. Bueno, muy buenos días. Para mí realmente representa un honor y un privilegio haber sido invitado por este programa que marca de las primeras tendencias en la radio y comunicación en República Dominicana en lo que tiene que ver con el análisis de los aspectos jurídicos y novedosos. Y le venimos dando seguimiento desde sus inicios. Ustedes tienen más o menos una década, aunque no aquí en el espacio, pero sí abordando estos temas. Y decirles que Billboard Legal Academy es una especie de cristalización que se concreta, si bien podemos decir, con la pandemia. ¿Por qué decimos esto? Hace ya aproximadamente en el 2008 estábamos vinculados al ámbito de la docencia, a la organización de eventos, diplomados y cursos, talleres de fácil acceso para los estudiantes y los profesionales del derecho. Y en esa organización entonces no le habíamos dado, si se quiere, una estructura. ¿Bien? Entonces es con la pandemia, donde estamos todos recluidos en nuestros hogares sin la posibilidad de una interacción física, que nos surge la idea de crear una plataforma virtual de capacitación en la que los estudiantes y los abogados pudieran organizar sus ideas y presentar propuestas académicas de fácil acceso a todos los togados de República Dominicana. Entonces esa es la intención de Billboard Legal Academy. Por ejemplo, el profesor Manzano contribuyó bastante con el área de Derecho Público. Recuerdo que tuvo una participación muy felicitada por nuestro público de Billboard Legal Academy, en el sentido del derecho público y las imputaciones penales a la empresa. Y sí, respondiendo a la pregunta del profesor Gustavo Coll, que decir que también es un hijo, si se quiere, del Ministerio Público, un hijo aventajado. Sí, un fiscal de larga data. Recordamos que a nuestro ingreso, a nuestra llegada a la Fiscalía del Distrito Nacional Ciudad Nueva, ya el magistrado Coll pues será director de casos mayores y de los delitos y persecución de lavado de activos. Sí, hace unos cuantos añitos. Entonces, esa es la parte, si se quiere, privada, que nos permite la ley mantener este tipo de actividades académicas, y lo vemos como una especie de hobby. Por ejemplo, ¿por qué no decirlo? Este tipo de capacitaciones que llevamos al público en la pandemia, en el mercado normal, para acceder al mismo implicaba unos $1,500, que si hacemos un cambio fácilmente llega a unos 70,000 pesos. Y Billboard llevó ese tipo de capacitaciones gracias a ustedes, porque fueron docentes, muchos de ustedes. Llegaba a cada encuentro 100 pesos, es decir, que por 1,000 pesos
en plena pandemia, en el pico de la pandemia, un abogado o un estudiante de derecho tenía acceso a una capacitación de primer nivel que en el mercado normal costaba fácilmente 70,000 o 100,000 pesos. O más, sí. Esa es más o menos la pretensión de Bill Board Legal Academy. Docencia en diplomado que, bueno, yo mismo no pudiera pagar. Yo soy profesor, yo mismo no pudiera. Sí, eso es correcto. Hay que decir que Bill Board Legal es una plataforma que mantiene actualizado el mundo jurídico y que tiene un prestigio, que se ha creado un prestigio, porque sabemos de mucho, como abogados sabemos de muchas cosas que se ofrecen en el mercado, pero tú inmediatamente las sectorizas. Y sobre todo por el menú de maestros que tú ofreces, inmediatamente tú puedes entender que algo te va a convenir o no. Inmediatamente tú ves el cóctel de maestros que tiene cada curso que se imparte, cada diplomado que se imparte, tú dices, esto vale la pena. Yo quiero estar ahí, yo quiero aprender, y de verdad que no tiene ningún desperdicio. Ha sido un aporte tremendo a la comunidad jurídica, a los estudiantes, a los profesionales, y a mí, por ejemplo, que no trabajo una materia específica, me encanta estar siempre actualizada o por lo menos saber de otras cosas que no son necesariamente mi ejercicio diario, pero la curiosidad te da esa hambre de querer saber qué está pasando en otros ámbitos. Hace 3 años para mí el derecho administrativo eso era una cosa como que bastante aérea o muy fuera de mi cotidianidad. Sin embargo, ahora estoy sumergida en él y tuve que ponerme a estudiar. Y esas plataformas te permiten a ti estar como siempre tener un poquito de cada cosa, y eso es maravilloso. Entonces yo quiero que tú nos... Previo que no puedo... pasar la oportunidad, Daviana, muy breve, que yo debo agradecer realmente a la comunidad jurídica, a los profesores, por ejemplo, Manzano, Edison, Gustavo, Daviana, Paola, porque realmente Bill Board no tiene con qué pagar a los docentes. O sea, en ocasiones se hace un presente simbólico, hay docentes que sencillamente Manzano no te cobró. Manzano Jamás. Pero él me quería cobrar en la universidad. Me dijo, no, que la universidad paga muy poco, y no me dio, no fue. No, ustedes saben que no. Que Qué barbaridad. Es un deber de Bill Board Legal y en mi propia persona agradecer a la comunidad de profesionales de alto perfil de República Dominicana las grandes contribuciones que han hecho con Bill Board. Pero es que eso es lo que los grandes profesionales tienen para dejar como legado, porque no todas las cosas tienen, hay cosas que tienen precio, pero hay otras que tienen valor, y el valor que la comunidad jurídica siente que tiene la plataforma es incalculable desde el punto de vista de lo que ofrece. O sea que esos profesores están haciendo un aporte que quizá tangible en metálico no es en el momento, pero lo que representa para como en reconocimiento, en lo que la comunidad jurídica y los estudiantes se crean sobre el perfil del profesor, eso es algo que ellos son los que deberían de pagarte a ti para poder estar en la plataforma en todo caso. Sí, Creo que hay un programa interesante que habías compartido conmigo, Warner, y me gustaría, si que va a ser ahora, Sí. En el mes de Junio, creo, ¿verdad? En el mes de junio. ¿Qué tiene de nuevo ahora? Vamos a ver ese interesante y vamos a ver los docentes. Ok, sí, ciertamente, como bien apuntas Manzano forma parte en esta ocasión de la plantilla también. Por eso es que ¿Y por qué quiere. no? Entiendo todo. Fue una pregunta. Ya. Subliminal y Tenemos dirigida. 10 años. No, claro que sí, claro que sí. Gracias a Dios. Y Un poco más. en esta ocasión hemos en coordinación, digamos, una especie de featuring de asociación con Gaceta Judicial, a quien agradecemos también la oportunidad que nos brinda de coordinación de ese diplomado. Y en esta ocasión es un diplomado de corrupción, criminalidad organizada y lavado de activos. Es un tema que no pierde la vigencia ni la actualidad en República Dominicana. Entonces hemos visto la necesidad que tiene la comunidad jurídica, estudiantes y profesionales, de entender estos flagelos y también cuál es el manejo de los megaprocesos. Porque la gestión de este tipo de casos que involucra criminalidad compleja implica una gestión diferente, por ejemplo, a los delitos que le denominamos de manera técnica delitos de bagatela, es decir, el delito del descuido, el delito de unos tenis que se encuentren colgando en el patio trasero de una vivienda. Entonces, allí implementamos una serie de herramientas que el egresado de ese diplomado va a tener en sus manos. El maestro
el maestro Francisco Manzano tiene el módulo en este diplomado de la responsabilidad penal de las empresas. ¿Por qué es importante la responsabilidad penal de las empresas en este tipo de delitos de criminalidad organizada? Porque hemos observado en los grandes casos que siempre participa una estructura empresarial, que es el mecanismo por lo regular para acometer los hechos. Estas empresas participan en licitaciones públicas, participan como esquema de lavado de activos, de recepción de los recursos derivados de las actividades ilícitas. Está el profesor Francisco Manzano, como decía. Está, por ejemplo, la directora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECCA, la licenciada Mirna Ortiz. Una estrella. Saludos a quien agradecemos también su colaboración. Bien con el catálogo. Entonces, ¿cuál es el módulo que le corresponde a la magistrada dentro de ese módulo? La litigación estratégica en este tipo de procesos. Porque para nadie es un secreto, por ejemplo, que muchos de ustedes son litigantes de estos casos, que el más sencillo de estas imputaciones tiene unas 10.000 páginas, tiene un sinnúmero de carpetas. Entonces, la gestión propia de esos casos implica una pericia específica. Ella va a tener la responsabilidad de abordar cuáles son las técnicas de interrogatorio de peritos, porque, por ejemplo, allí desfilan tanto de la defensa como del Ministerio Público peritos calificados como contadores, economistas, ingenieros, tasadores, que hay una forma especial de cómo examinar y contraexaminar esos profesionales. También contamos con la participación de la magistrada Karina Concepción. Buenísima. Una estrella. La directora de la unidad financiero. Sí, muchísimas gracias, Col, la directora de la unidad de delitos financieros y de crímenes, digamos, económicos, que tiene una actual vigencia también, porque ustedes saben, y sé que lo han abordado en el programa, la gran efervescencia que tienen los fraudes a través de activos digitales, criptomonedas y la participación de una serie de estafas. Hay muchísimos casos muy recientes. Adelantar que la magistrada Karina Concepción nos va a acompañar prontamente aquí en este espacio, así que la vamos a esperar. Yo tengo una pregunta para el magistrado, amigo y profesor. Esa es una muestra de quiénes son. Para muestra un botón. Sí, para muestra un botón de quiénes son los participantes, porque Billboard, el nombre de Billboard no es casual, de Billboard Legal, ¿verdad? Porque la intención es que desfilen, que presenten sus propuestas académicas y sus conocimientos las principales estrellas del campo jurídico en República Dominicana en sus respectivas áreas. Excelente. Bueno, mira, la corrupción o los delitos de corrupción, que básicamente lo que le hemos ofertado a los radioyentes en este punto. Cuidado con esa pregunta. No, es interesante esto porque fíjate, decía el magistrado, profesor y amigo, que para diferenciar la criminalidad organizada de los delitos de bagatela, ponía el ejemplo de los tenis colgando que tú pones en tu patio y viene un descuidista, como le dicen en la práctica, se lo lleva, o de un delito de simple reacción. Si una persona se molesta con otra y se van a los puños. Esos son delitos que son delitos de momento, algunos pueden ser inclusive pasionales, lo que sea, pero no son delitos de criminalidad organizada propiamente dicho. La corrupción, por su parte, o los delitos de corrupción son múltiples delitos de corrupción. Pero digamos que antes, yo creo que ahora puede ocurrir y quizá ocurra, pero antes era una práctica, digamos, que a los cascos blancos, unos guardias, unos tráficos que había en la calle, te paraban y tú le pasabas 50 pesos. Ese delito no formaba parte necesariamente de una estructura criminal. Probablemente era que el guardia se cogía esos cuartos para él y no le pasaban al jefe. Eso era un dinero para él, por dejarlo pasar en rojo, o porque no tiene el cinturón puesto, para poner un ejemplo. Pero ahora los delitos de corrupción como criminalidad organizada es otra cosa. Entonces, sobre eso yo quiero que el distinguido amigo, magistrado y profesor, nos diga en términos teóricos cómo se ve la corrupción dentro del marco de una criminalidad organizada. Para ir adelantando un poco lo que viene en ese diplomado,
interesante que hasta yo me voy a inscribir, que conste. Debemos inscribirnos, sí, realmente. Así es. No, muchísimas gracias, Edison. Efectivamente, no es ese delito de reacción, ¿verdad? Sino visto los delitos de corrupción, que decir que es una especie de delitos de corrupción o contra la administración pública, debemos decir que en ocasiones la persona, la ciudadanía entiende, no configura la lesión de manera directa. Ahora, ¿cuál es el ámbito de protección de la norma para describir los delitos de corrupción? Atentan contra la salud pública, atentan contra la transparencia, atentan contra la educación, atentan contra el medio ambiente. Entonces, los delitos de corrupción están directamente asociados con lavado de activos y criminalidad organizada. De acuerdo a la Convención de Palermo, denominada técnicamente como la Convención de Crimen Organizado, a partir de la estructuración o participación de más de 3 personas para la realización de un delito o de un crimen, es uno de los elementos que configura la criminalidad organizada. También esa asociación para cometer esos hechos transnacionales debe tener una permanencia en el tiempo, es decir, no debe ser una actividad casual. Además, también hay una jerarquización. ¿A qué me refiero a la jerarquización? Es que dentro de esa estructura, dentro de esa asociación, hay una entrega de roles. Digamos, hay un cabecilla, por decirlo así, hay un líder, hay asesores dentro de esa estructura, hay operativos, hay economistas, hay contadores, es decir, hay toda una participación de profesionales de diversas áreas. Ahora, también, ¿por qué se le configura, por qué se le etiqueta como crimen organizado? Porque la misma convención de la cual nuestro país es signatario etiqueta a los delitos de corrupción como asociados al crimen organizado, porque no existe la posibilidad alguna de que un solo agente pueda, por ejemplo, estafar o participar en un esquema de sobornos o en un esquema de una estructuración donde ese funcionario o el incumbente principal o autoridad central de una entidad estatal pueda apropiarse de 1.000 millones de pesos a partir, por ejemplo, de una supuesta licitación. Por eso se le da la estructuración del lavado de activos. ¿Y por qué la asociamos con el lavado de activos? Porque evidentemente el dinero que se deriva de esa actividad ilícita necesita penetrar, por decirlo de algún modo, necesita permear, necesita darle ese matiz de legalidad para que pueda introducirse y colocarse en el sistema normal financiero. Y la propia ley, nuestra propio marco legal de lavado de activos establece que eso fue pionero esta ley, porque la anterior no lo establecía, establece como delito precedente a los delitos de corrupción. O sea, a grandes rasgos podría esquematizar. ¿Sabes qué nos parece muy interesante? Hace unos años no se hablaba de los delitos de corrupción en el sentido que se conocen ahora. O sea, todo lo que tiene que ver con las estructuras, con todas estas cosas que han salido a la palestra pública. Y resulta muy interesante que la gente sepa, porque todavía es una materia como que está volando en muchísimos aspectos. La gente la desconoce, no la entiende. Porque todo lo que dice, y te estoy hablando del punto de vista de los que no necesariamente saben derecho, pero que son también directamente afectados. Porque cuando tú dejas un capital que está destinado, por ejemplo, como tú decías, para salud, para educación, se desvía para otras cosas, entonces el pueblo es el afectado, el Estado, los contribuyentes somos afectados todos de manera directa. Entonces, qué bueno que se hacen estas cosas, porque la tendencia son unos ladrones, se robaron todo, se están robando esto. Entonces toda la gente lo que apunta a señalar es que es un tipo diferente de robar. No necesariamente toda la estructura que se define desde cómo se ve desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, que son estructuras criminales como tal. La gente asocia crimen con muerte, no necesariamente con estos delitos de corrupción que implican dinero.
todavía mucha parte de la comunidad jurídica no entiende, por ejemplo, cómo entrarle a 10.000 páginas en una acusación. No estamos preparados para eso. ¿Qué es lo que estoy tratando de probar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo me defiendo? Porque hay un grupo muy pequeño de abogados que se han dedicado a meter sus narices en esto de una forma empírica, por decirlo de alguna manera. Porque la experiencia que se registra de asuntos que tienen que ver con corrupción administrativa ha sido muy poquita por la credibilidad. La gente no entiende que se condena a nadie por robarle al Estado, por decirlo de una forma llana. Claro, y qué bueno, a eso es que me refiero. Otro programa como este que el profesor claro que sí. está impulsando ayuda a que la comunidad educativa, jurídica, se eduque con relación a claro que no, y la popular, el pueblo también, que sepa cómo son esas cosas. Así Eso es buenísimo. interesante. Profesor, a propósito de un comentario que hizo acerca yo también pienso que la ley 155 marcó un hito histórico en la concepción, como se ve el delito de lavado. Ha habido una discusión jurisprudencial, doctrinal también, acerca de si el lavado de activos como tal es un delito individual o necesariamente debe supeditarse a uno de los delitos precedentes que establece la propia legislación. En ese sentido, me encantaría saber cuál es su postura. La llamada autonomía. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ciertamente esas son digamos, dos corrientes en conflicto, digamos. Sí, posiciones encontradas. Sí, ese es como el yin yang, blanco y negro, las energías que chocan entre sí. De manera particular, me inclino a la corriente que designa al lavado de activos como puede ser una imputación independiente. La autonomía del lavado de activos, como bien consigna el profesor Gustavo. Digamos, el de la corriente más clásica entiende que el lavado de activos debe estar atado a la preexistencia de un delito precedente, que puede ser escogiendo dentro de los catálogos que establece la ley de lavado de activos, la 155-17, puede ser tráfico de personas, puede ser el dinero derivado del narcotráfico, de corrupción, pero entiendo que debe existir una autonomía. Y quizás, porque no estamos en un espacio científico y académico, y tengo que hacer la reflexión siguiente. Quizás, a partir de mi experiencia dentro del Ministerio Público, puede ser que mi prisma esté permeado por el ánimo de persecutor, de establecer que el delito debe ser autónomo independientemente si no se puede verificar en el tribunal la existencia de un delito precedente. O sea, es bueno dejar también eso sobre la mesa, porque hay casos, hay jurisprudencias propias de tribunales colegiados que entienden que si no se ha verificado un delito precedente no hay lavado de activos. Y no quisiera mencionar casos de manera tal porque dentro de las limitaciones que tengo a partir de la función que ocupo dentro del Ministerio Público, hay muchos de esos casos que están abiertos. Sí. Pero, por ejemplo, dentro de esos procesos hay tribunales que han determinado que el lavado de activos no se configura porque el delito al cual el Ministerio Público ha pretendido asociar no supera el mínimo de la pena de 3 años que ha sido imputado como delito precedente. O sea, si se quiere de manera colateral o analógica, el tribunal ha sentado las bases de que no tiene esa autonomía. Correcto. Entonces, eso es bueno decirlo porque tampoco... Decir muy brevemente, antes de irnos a pausa, hay 2 decisiones bastante interesantes de la Suprema Corte de Justicia recientes, una de la segunda sala y otra del mes de enero de las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en donde obliga al Ministerio Público a que dentro de esa autonomía el delito precedente no necesariamente, o lo confirma esa corriente clásica, no necesariamente tiene que tener una sentencia firme ni nada que se parezca. Ese es el punto. No que exista un delito precedente, es que hay que aprobarlo previamente. Pero la ley dice que debe un delito precedente. Pero que el hecho de probarlo, esa evidencia, no tiene que ser una sentencia en una decisión, si se quisiera, sino si usted ha proyectado en su acusación de que ese delito precedente es el narcotráfico, usted tiene que
presentar algún tipo de evidencia mínima que pueda permitir al juez. Lo que no tienes es que imputarlo para que sea culpable, claro sino que no. probar el hecho de que existió. Exactamente. Esa actividad de fuente de origen ilícita. Exactamente. Que el estándar probatorio es menor que el de la acusación. Directa por ese mismo tipo de pena. Claro. Vamos a abrirle el micrófono a la magistrada. Señores, seguimos después de la pausa. Un debate interesantísimo. Regreso en la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Un día muy especial para nosotros. También nos visita pues nuestra eterna compañera Evelyn Torres, que está detrás de los micrófonos. Un aplauso para ella, nuestro cariño eterno. En cualquier momento. Queremos involucrarla, pero no se deja. No quiere. Fíjate de lo siguiente, precisamente en esta experiencia que tú has tenido, efectivamente a través de la litigación y conociendo nosotros la norma sobre el lavado de activos y sabiendo cómo esa norma llegó aquí, quién la propuso y en qué forma fue aprobada, criticada por muchos sectores porque no se adapta a la realidad social tal vez de nuestro país. Pero ese proceso de ejecución de la misma, tú sabes que contiene específicamente lo que es la debida diligencia y la debida diligencia ampliada de los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros. Pero esa debida diligencia siempre se ha quedado como en el marco de las instituciones financieras. Sin embargo, ya hay una corriente que viene requiriendo que ese nivel de cumplimiento, a través de la debida diligencia y la debida diligencia ampliada, sea también requerida a las instituciones del Estado. Y es lo que viene nombrándose como el compliance público. ¿Entiendes tú que en algún momento determinado tendremos que modificar la ley o ese compliance público debe ser regulado en el ámbito ya de la aplicación de la ley de lavado de activos? Sí, ciertamente parece que... sí, yo lo estoy mirando. Claro. Es una tesis doctoral. Tiro duro. No, y quisiera decir sobre ese aspecto que la plantilla, ¿verdad? La estructura del diplomado que anunciamos de corrupción y criminalidad organizada cuenta con la presencia de la presidenta del capítulo de República Dominicana de la World Compliance Association, de la doctora Tania, con el módulo precisamente del compliance en el ámbito público, que ella es una de la pionera. Así que te vamos a dar alguna información a las otras inscritas. Sí, porque que no vamos a dar. Eso es un pincelada solamente, para que te motive. Decir que hay que saludar, ¿verdad? Porque hay que saludar que el tema del compliance ha tenido mucho auge en la República Dominicana, en estos 3 años y medio, donde se han adoptado programas de cumplimiento normativo en entidades estatales, que hay inclusive, me parece que estuve hurgando, el Banco de Reservas se ha certificado en el tema de políticas antisoborno. Me parece también que la Dirección General de Compras y Contrataciones también se encamina hacia allí, de establecer una serie de comportamientos éticos a la hora de actuar de esos servidores públicos y funcionarios de esas determinadas entidades. Está implementado. Es decir, que ya es una especie de crossover que se viene dando desde el sector privado a lo público, de cuál debe ser el manejo del comportamiento corporativo en las entidades públicas. Los oficiales de cumplimiento son una realidad. Sí, porque todo es compliance, señores, cumplimiento. Eso es lo que se llama esto. Pero cumplimiento en relación al lavado. Claro, exactamente. Hay otras reglas de cumplimiento. Hay otras reglas y otro tipo de cumplimiento, pero todo es cumplimiento normativo en sentido general. Claro. Que las cosas se hagan correctamente según las reglas. 7701 es la norma. La ISO 19001. ISO 19001. 19001, si pero no me equivoco. No son, es que son muchos números. Como apuntaba bien Daviana, ya el tema de cumplimiento normativo ha salido, si se quiere, del habitáculo del lavado de activos, como apuntaba Manzano, sino que hay otros sectores, por ejemplo, de medio ambiente que lo trata Manzano también. Obviamente el mismo soborno, que no es esencialmente lavado de activos. Compras y contrataciones era un nicho de ese tipo de situaciones. Contrataciones públicas. Y entonces hay toda una tendencia al cumplimiento legal de corrupción, de lavado de activos, del buen proceder de la administración pública. Porque es férrea ya la corriente en nuestro país de que los delitos de corrupción atentan
contra los derechos fundamentales. ¿Y cuál es el derecho fundamental al que atentan los delitos de corrupción? Al derecho fundamental que tiene la ciudadanía a una buena administración, a la transparencia, a la diafinidad en el conducir de nuestros servidores públicos. En ese sentido es muy bueno apuntar que nosotros somos signatarios de muchos acuerdos internacionales que también nos llevan de manera obligatoria a tomar medidas. Están los mecanismos que presenta la MESICIC, por ejemplo, que de los cuales debo anunciar que República Dominicana es la presidenta para este nuevo periodo. Eso es de los mecanismos de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Exactamente. O sea, que eso es un gran logro la primera vez. Primera vez que la República Dominicana preside el MESICIC, que es el mecanismo de implementación de la Convención Interamericana de los Derechos contra la Corrupción. Y la preside precisamente una gran amiga, Berenice Barinas. Así que pasamos de ser, a la República Dominicana. Pasamos como país de ser, presidente de la mesa MESICIC. No solo eso, que pasamos como país de ser un ente errante que incumplía con casi todos los acuerdos, que casi todos nos ponían en que no cumplido, pasamos a ser presidentes ahora mismo. No solamente cumplimos, sino que ahora presidimos el MESICIC. Eso es una de las cosas. Para los que siguen, obviamente, el mundo internacional de lucha contra la corrupción, nosotros presidir un organismo tan importante de la OEA, el más importante en materia de corrupción, es el mecanismo. No, que precisamente de ahí es que vienen todos estos. Yo fui representante de la República Dominicana. De los expertos. Un experto representante de la República Dominicana, el mecanismo. Pero que, de hecho, déjenme decirles en pandemia creo que tú estabas trabajando sobre eso, que no pudimos. Nosotros éramos como país miembro activo. Exacto. Que yo tuve el honor de representar. Pero actualmente el país ahora es el presidente de la mesa. Exacto. O sea, el presidente del mecanismo. Buenísimo. De hecho, muchísimas cosas que la gente desconoce y que después sería bueno abordar esos temas son a propósito de esos acuerdos internacionales. La lucha contra la corrupción son a propósito de acuerdos que nosotros como país que está involucrado en eso nos hemos involucrado y que nos hemos definido a que tenemos que cumplirlo. Y de verdad que cuando nos hacen los exámenes países, si las cosas que se acuerdan no están en cuanto a legislación, en cuanto a mecanismos de control institucionales, en todos los sentidos, nos van poniendo tachas. Claro que sí. Observaciones. No, usted dijo que iba a hacer una ley contra el lavado de activos, no la hizo. Se hace ronda de análisis. Sí, esporádicamente se hace ronda de análisis, porque lo que hace el mecanismo es que propone de la misma convención, agarra un capítulo y dice, bueno, este es el capítulo, por ejemplo, la misma ley de declaración jurada. Exactamente. Es una ley. Es un compromiso internacional que asumió el país a través del mecanismo. Exacto. Entonces, te hacen una ronda de análisis y dicen, mira, te hacen la sugerencia, tú tienes que hacer esto y esto. Entonces tú planteas tu disposición de hacerlo y luego tiene que haber un informe de buena práctica. Un informe de buena práctica donde tú dices qué tú has hecho con relación al compromiso que hiciste en esa ronda de análisis donde se estableció que tú tenías un vacío, una deficiencia. Y luego posteriormente te hacen una visita in situ y te hacen un examen país. Sí. Y te determinan allí si tú como examen país cumpliste con lo que te comprometiste originalmente. Por eso que vamos con la globalización la OEA, en este sentido. También pasa con la ONU también. Sí, también. Sí, la ONU también hace lo propio, sí. Esos organismos, lejos de lo que nosotros queremos decir en algunas ocasiones que están ahí solamente, no hacen un trabajo. Lo que pasa es que ese trabajo a veces no se publicita, la gente no lo conoce. No lo conoce, pero es muy atinado, muy atinado. Y de hecho, la ley 155-17 surge en el marco de un acuerdo de República Dominicana como parte del GAFI. Bueno, en ese entonces éramos del GAFIT, luego fuimos del GAFILAT. Y como oficial de cumplimiento o ex oficial de cumplimiento en un momento determinado en el mercado de valores, que fui por muchos años, te tengo una pregunta. En mi experiencia, había una obstaculización directa en la cultura del dominicano. Al dominicano no le gusta, a muchos dominicanos no nos gusta transparentar las cosas. Entonces, tú venías con un cliente, lo sentabas en la mesa y le decías, mire, don, usted tiene que darme el origen de los fondos, la procedencia de los fondos, yo necesito determinar quién fue que le hizo esta transferencia, porque este dinero usted me lo está poniendo aquí, yo lo estoy colocando, por ejemplo, en este caso en el mercado de valores, a través de mi puesto de bolsa, etcétera. Yo necesito saber, pero yo tengo una obligación. Más allá de una obligación legal, más allá de cualquier relación de confianza. Entonces, para que se lleve a cabo o para que se definitivamente se entrelace al dominicano con la cultura de cumplimiento, ¿usted cree, profesor, que falta todavía concienciación, faltan herramientas,
o cuáles son los desafíos que presenta la prevención del lavado como tal en este sentido? Sí, interesante decirte que, por ejemplo, hay muchos avances en el país con el tema de la cultura del cumplimiento y uno lo puede observar que hay una tendencia a la accesibilidad. Así es. Que la cultura debió comenzar a trabajarse antes de la imposición de la ley. Paola le llama conciliación, la ley no se concilió, se impuso y punto. Así es. Hay toda una cultura de accesibilidad. Por ejemplo, lo vemos con las bancas digitales, que ya, por ejemplo, toda la banca tradicional ha implementado la digitalización. Y no quiero mencionar un nombre, pero todos sabemos que hay un banco digital. Correcto. Y también se ha consignado por parte del órgano regulador, la Superintendencia de Bancos, que independientemente de los antecedentes que pudiese tener un dominicano o una dominicana, me refiero a antecedentes de tipo penal, tiene derecho a una cuenta, porque una cuenta le abre puertas al emprendimiento, a un emprendimiento empresarial, a un emprendimiento de microempresario, porque no tiene la necesidad de manipulación. El crédito es la vida. Claro, tiene un acceso al crédito. Entonces, así, decirte que cuáles son los grandes desafíos que siempre se ha dicho en los escenarios, la posibilidad de contar con una ley de crimen organizado, que también va sobre la mano del lavado de activos. No contamos, por ejemplo, con una ley de protección a testigos ni a protección de víctimas, ni siquiera una ley de incentivos. Por ejemplo, hay leyes como la mexicana que incentiva a que la persona denuncie. ¿Y por qué denuncia? Bueno, le da una protección tanto física a su persona como tal, pero también a su entorno familiar, y también inclusive si a partir de esa información que brinda ese denunciante a hechos de lavado de activos, pues él va a contar con un porcentaje determinado por esa ley de los beneficios que procure el órgano persecutor de la recuperación de esos activos. Ese sería uno de los grandes desafíos con los que cuenta la República Dominicana y a los que se ha comprometido en organismos internacionales. Por ejemplo, es momento ya, y ustedes lo saben como docentes universitarios que son, que la sociedad dominicana se dé una nueva normativa penal, un nuevo código penal que hace falta. Definitivamente. Manzano lo Pero sabe, va a haber que hacer otro proyecto. Al ritmo que vamos. Una lucha constante. O sea, yo creo que las conductas nuevas que tenemos, las conductas nuevas que hemos ido teniendo, yo creo que merece una revisión otra vez del proyecto. Tú lo has dicho, completo. Sí. Completo, o sea, ya ese proyecto está desfasado. Ese proyecto es viejo ya. Ya es un proyecto viejo, hay que actualizarlo. Ahí nada más la parte general. El viejo nuevo código penal. Entonces, esos serían de los grandes desafíos. Por ejemplo, Edison mencionaba de la ley de declaraciones juradas, que fue propio de un acuerdo al que se comprometió la República Dominicana a través de estas convenciones. Pero decirle al público que la ley de declaración jurada no es solamente una ley de declaración jurada. A partir de esa ley se tipificó el enriquecimiento ilícito del funcionario. Se estableció la posibilidad de invertir el fardo de la prueba, lo que técnicamente se le denomina la carga dinámica de la prueba, que le corresponda al funcionario a partir de una imputación precisa. Cuando sea funcionario, correcto. Porque ya no tiene, la carga dinámica no tiene control de la prueba. No, correcto. Establecer cuál es el origen ilícito de esos fondos. Es decir, que a partir incluso plantea presentaciones periódicas. Es decir, no solamente da tu presentación inicial y final, sino que periódicamente tú tienes que ir actualizando. Pero, imagínate. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero estamos trabajando en eso. Bueno, invitamos a la comunidad jurídica en sentido general a que pueda pues hacerse eco, ¿verdad? Y llame a más personas y que se integren a este curso especializado sobre corrupción, investigación, lavado de activos y persecución de personas morales. ¿Cómo podemos inscribirnos? Sí, bueno, tanto en los portales que están abiertos de Gaceta Judicial, que es, digamos, que es quien está proyectando
el diplomado en mis propias redes sociales, tanto de Facebook como Instagram. Diga sus redes. Wagner Cubilete y Billboard Legal Academy. Desde allí pueden escribirnos e ir anticipando su inscripción en este diplomado. Bueno, ahí está la invitación para que la comunidad jurídica pues participe de este curso, de este diplomado tan especial. Magistrado, ¿y a usted le gusta el merengue? Claro que sí. Bueno, pues Claro fíjese, sí. Legal Radio se despide. Legal Radio se despide. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide. Sin embargo, Fausto Polanco continúa como comitente de Legal Radio, pero a través de ejercer el derecho al merengue. Así que hasta el próximo.